El tema que nos convoca hoy, siguiendo el ciclo de los pensadores nacionales, es una figura señera del revisionismo histórico, don Carlos Perfecto Ibarguren. La figura de Ibarguren, como decía, es una figura trascendental para el revisionismo histórico porque fue ni más ni menos que el autor de una de las 2 o 3 obras que se consideran que dan nacimiento al revisionismo histórico como escuela. Me refiero al libro que ya oportunamente comentaremos, Juan Manuel de Rosas, Su vida, su drama, su tiempo, junto con los libros de la influencia británica en el Río de la Plata de los hermanos Irasusta. Son las obras, digamos, que son los pilares del revisionismo histórico. Esto sin tener en cuenta, por supuesto, la obra de Saldías en el siglo anterior, las obras de Quesada, que se puede decir que eran los precursores del revisionismo. Ya hablando de Ibarguren, de Irasusta, estamos hablando de las propias filas del revisionismo histórico que nace y que después tiene su centro en esta casa, no aquí ubicada, pero en el Instituto Juan Manuel de Rosas. Bueno, ¿y cómo desarrollar el pensamiento, la vida, la obra literaria de una figura como Carlos Ibarguren? Figura vastísima y de gran tradición en la sociedad argentina. Por eso el título de la conferencia es Carlos Ibarguren, un patricio del revisionismo. Se me ocurrió ese título leyendo en su autobiografía, La historia que he vivido, que acá la tenemos, de Editorial Peuser. Pero en un pasaje dice lo siguiente: mi linaje, ya con eso de mi linaje dije o aristocracia o patricio, por una cuestión, si se quiere, ideológica, preferí patricio y no aristocracia. Mi linaje, con un arraigo de más de 3 siglos en la tierra que había conquistado y donde reposan sus muertos, mantuvo a través de las generaciones el amor a ese suelo, del que no se alejó, fecundándolo con su trabajo y rindiendo culto a la dignidad y a las virtudes señoriales. Efectivamente, los Ibarguren vienen con la conquista española de antiguos encomenderos y casaron con figuras, con mujeres españolas también, y su linaje va más de 3 siglos. Por tradición, la familia Ibarguren y los Uriburu y todas las familias tradicionales de lo que era Salta, Jujuy, Tucumán, acostumbraban a ponerle a sus hijos los nombres de sus padres o sus abuelos, lo cual en sí no nos dice más que la tradición, pero como cada uno de estos hombres tuvo un desarrollo en la vida política del país o en la vida histórica del país, es muy común escuchar a nuestros compañeros, a los jóvenes, nosotros mismos, confundiéndonos si quien habla es Carlos Ibarguren padre o hijo, Federico Ibarguren padre o hijo, porque bueno, cada uno de ellos tuvo una actuación, como decía, política o literaria o histórica. En ese sentido, se me ocurrió desarrollar, hasta donde me permitió los datos filiatorios de hacer el seguimiento, el tronco de donde vienen los Ibarguren. No nos vamos a remontar a 3 siglos porque sería una cosa de nunca acabar, sí a los abuelos de Carlos Ibarguren y cómo se da la descendencia de Carlos Ibarguren, porque sobre todo Carlos Ibarguren hijo y Federico Ibarguren hijo tuvieron una destacada actuación en la política nacional, en el nacionalismo argentino concretamente, en el nacionalismo católico y en la historia argentina dentro de las filas del revisionismo. Así que vamos a llevar el micrófono para allá y a dibujar este pequeño árbol genealógico, para denominarlo de alguna manera. En realidad no es más que para aclarar lo que estábamos diciendo de el linaje y la historia de los Ibarguren, para no confundirnos cuando estudiemos quién es quién y qué obras
escribió y desarrolló cada uno, y para que tengan en cuenta de dónde vienen, ¿no? Esto viene más o menos así. Juan Uriburu se casa con Casiana Castro. Casiana Castro tiene una hermana, esto es a valor anecdótico, pero cobra importancia para que vean en la historia que he vivido. Ibarguren comenta que no dejaba de conmoverlo las historias que le comentaba a sus abuelos sobre Martín Miguel de Güemes. Y bueno, ¿por qué? Porque Casiana Castro tenía una hermana, Rosaura Castro, casada con Luis Güemes. Luis Güemes es el hijo del prócer. Hasta acá no vemos la vinculación porque no figuran los Ibarguren, tenemos nada más que la rama de los Uriburu, ¿no? Más adelante, como van a ver, entroncan la familia Uriburu, familia de profunda raigambre tradicional en Argentina, igual que los Ibarguren, con los Ibarguren. Entonces, Luis Güemes y Rosaura son tíos de Carlos Ibarguren. Por el otro lado tenemos, lo vamos a poner acá, ¿no? Porque en realidad sería por el lado paterno, Antonino Ibarguren, que no tuvo una gran participación ni histórica ni política. De hecho, en la historia que he vivido nos narra Carlos Ibarguren que la diferencia entre los Uriburu y los Ibarguren principalmente era que los Uriburu desde los inicios de su linaje habían tenido una activa participación en la vida política del país y en la historia y en las letras y en la abogacía. En cambio, los Ibarguren eran más que nada trabajadores del campo, hasta que, bueno, viene el nacimiento de Carlos Ibarguren, que es el primero de los Ibarguren en interesarse no solo por la abogacía, él llega a ser inclusive integrante de la Corte Suprema, sino también en la política. Pero eso es un tema que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Antonino Ibarguren casa con Margarita Uriburu. Y acá se da el entronque de las dos familias, ¿no? Tengo entendido, esto no es seguro, porque lamentablemente no pude encontrar datos filiatorios, que Margarita Uriburu desciende del matrimonio de Casiana Castro y Juan Uriburu. Si alguien sabe o dice lo contrario, por favor que me lo diga, porque no es un dato que tenga por cierto. Acá tenemos a Francisco Uriburu, que casa con Dolores Uriburu, que es su prima. Dolores Uriburu y Margarita Uriburu son primas. Del fruto de la unión de Antonino Ibarguren. Perdón, porque acá estoy cometiendo un error yo, producto de ir y venir, y encima no se puede borrar, pero bueno, estamos complicados. Esto viene ahora.